explicar. Por favor, Irene. Buenos días con todos. El primer tema que vamos a tocar es sobre hemorragia digestiva alta no varicial, una de las emergencias más frecuentes en gastroenterología y cuya causa más común sigue siendo la úlcera péptica. Bueno, vamos a ver cuál es el impacto epidemiológico en estos últimos 20 años en lo que respecta a hemorragia digestiva alta. De acuerdo a una gran base de datos de pacientes hospitalizados en los Estados Unidos, ellos ven que existe una disminución constante de la incidencia en lo que respecta a hemorragia digestiva, pasando de 108 casos por 100.000 habitantes en el año 94 a 78 casos por 100.000 habitantes en el año 2009. Esta incidencia también parece reflejarse a nivel mundial. Vemos que las tasas de mortalidad intrahospitalaria también tienen un descenso del 4.5% al 2.1% en el año 2009. Y estos efectos positivos se deben principalmente a tres cosas. El primero, a que existe un mayor conocimiento en lo que es resucitación hemodinámica del paciente. El segundo, a que existe un inicio precoz de la terapia farmacológica con inhibidores de bomba de protones. Y el tercero, a una mejora en lo que respecta a la terapia endoscópica. Bueno, recientemente también se ha mostrado mucho interés en los scores predictivos de pacientes con riesgo. Entonces, en este estudio que les presento a continuación, ellos evalúan, es un estudio multicéntrico internacional realizado en 6 países de Europa, Oceanía, Asia y Norteamérica, y ellos evalúan esos scores que ya son conocidos por nosotros. El score de Blackford, el score de Rockall y recientemente el Line 65. Y ellos predicen la necesidad de alguna intervención, ya sea transfusión sanguínea, intervención endoscópica, cirugía radiológica y mortalidad a los 30 días. Y ellos ven que el score de Glasgow-Blackford es el score que tiene mayor área bajo la curva. Asimismo, también realizan una predicción sobre la necesidad de tratamiento endoscópico y el score de Blackford también tiene una mayor área bajo la curva para predecir la necesidad de tratamiento endoscópico. Entonces, en conclusión, en este estudio, ellos ven que la escala de Blackford fue el mejor en predecir intervención o muerte. Tiene un umbral óptimo de 1 o menos, es decir, si tenemos un paciente en emergencia que tiene un puntaje de 1 o menos, ese paciente podríamos tratarlo de forma ambulatoria. Y también es el mejor en predecir tratamiento endoscópico. Es decir, si tenemos un paciente que tiene un score de Glasgow de Blackford mayor o igual a 7, es un paciente que necesita terapia endoscópica de urgencia. Ninguno de estos scores fue útil para predecir resangrado o estancia hospitalaria. En lo que respecta a manejo farmacológico, sabemos que el medio ácido promueve la antiagregación, la fibrinolisis, dificulta en la formación del coágulo. Es por ello que la terapia farmacológica está basada en mejorar el pH gástrico, ¿no? A un pH mayor de 6. Las guías nos dicen que debemos iniciar inhibidores de bomba de protones en bolo, seguido de 8 miligramos hora en infusión continua, mientras el paciente está esperando una endoscopía, y esta no debería retrasar el inicio de la endoscopía. Actualmente los estudios apuntan a una dosis intermitente e inclusive hacia una dosis vía oral. En este estudio publicado en el JAMA, ya bastante conocido en realidad, publicado en el 2014, es un metaanálisis de 10 estudios en los cuales ellos evalúan la dosis en bolo versus la dosis en infusión continua. Y como resultado en el forest plot tienen que si bien es cierto, hay una tendencia a favor de la dosis en bolo, pero esta pasa el 1, es decir, no se podría llegar a una conclusión porque pasa la línea del no efecto, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico podría tener cierta relevancia ya que no hay una tendencia hacia uno o hacia otro, ¿no? Aparentemente podrían ser equivalentes. En lo que respecta a endovenoso versus vía oral, tenemos este metaanálisis publicado en febrero de este año, 9 estudios con más de 1.000 pacientes, pero en los cuales ellos ven que no existe ninguna diferencia en tasas de resangrado, necesidad de cirugía, repetir endoscopía, necesidad de transfusión, estancia o mortalidad, usando ya sea dosis vía endovenosa o vía oral. Ahora, sabemos todos que la terapia endoscópica es el gold estándar para el tratamiento de hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la mejor modalidad endoscópica? Nos preguntamos todos, ¿no? Quizás no podemos tener una respuesta a esa pregunta, pero sí podríamos decir cuál es la peor.
y la peor es usar adrenalina como monoterapia. Las guías nos dicen que el método mecánico CLIPS con o sin adrenalina es lo que podríamos usar, termocoagulación con adrenalina o fibrina trombina con adrenalina según las guías NICE. Y si es que no funciona el tratamiento con ninguna de estas indicaciones, entonces consideramos que el paciente ya debería ir a angiografía con embolización o inclusive a cirugía. Ahora, antes de pasar a ver los tratamientos endoscópicos, es importante, creo que deberíamos tener en cuenta los predictores para un fracaso en la terapia endoscópica. Este estudio japonés evalúan ciertos predictores de falla de terapia endoscópica y ellos ven que aquellos pacientes que tienen una edad mayor de 70 años, una hemoglobina menos de 8 al ingreso, una albúmina menos de 3.3, son lesiones con sangrado activo, tienen una predicción a fracaso de la terapia endoscópica. Pero ellos encuentran que de todos estos predictores que evalúan, el diámetro del vaso mayor de 2 milímetros y la presencia de choque hemorrágico al ingreso del paciente son los predictores más fuertes de fracaso a la terapia. Y es en base a ello, a este diámetro de vaso mayor de 2 milímetros, es que se apuntan las nuevas terapias endoscópicas. El sangrado difuso de la mucosa es un problema que tenemos. Tenemos inyección, que es más para sangrados localizados. Tenemos la terapia mecánica con CLIPS, que también es más para sangrados localizados. Pero ¿qué hacemos en aquellos sangrados difusos? Por ejemplo, en tumores, ¿no? Tumores malignos. Tenemos últimamente estudios apuntados a lo que es las sustancias tópicamente aplicadas. Tenemos 3 que están disponibles: el Ancafer Blood Stopper, el Hemospray, el Endoclop. El Ancafer Blood Stopper, solamente comercializado en Turquía, en Bosnia-Herzegovina, es un preparado en realidad de unas hierbas de la medicina turca, por muchos años que se utiliza, y este preparado, Ancafer Blood Stopper, existen algunos estudios in vivo, in vitro, no se ha determinado exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero en los estudios se ha visto que ellos forman una red de proteínas, una red de proteínas encapsuladas, a los cuales tienen unos puntos focales estas proteínas, entre ellos el fibrinógeno gamma, a los cuales se agregan eritrocitos y leucocitos activados y ellos al agregarse activan, luego se integran luego la cascada de la coagulación. Este sería uno de los postulados a lo que es un mecanismo de acción. Por ejemplo, ¿no? En estos gráficos tenemos un sangrado activo, un sangrado en napa, la aplicación del ABS por spray, lo tenemos en ampollas también, y posteriormente el cese del sangrado. Existen varios estudios, pero tipo series de casos, reportes de casos pequeños, sobre todo limitados a grupos turcos, pero encontré este estudio, que es un estudio prospectivo publicado en 2012, si bien es cierto con poca cantidad de pacientes, es solamente un solo grupo, una sola cohorte, en los cuales ellos utilizan Ancafer Blood Stopper obteniendo una hemostasia inicial del 73%, y una tasa de resangrado del 15%, que en realidad es aceptable ya que las series nos dicen que la tasa de resangrado puede fluctuar entre el 15 y el 20%. Luego de ello, a esta cohorte que resangra se le aplica terapia combinada, pero obtenemos una tasa de resangrado alta, del 33%, ¿no? Entonces, podríamos concluir que en realidad faltan muchos estudios comparativos, randomizados, para evaluar este tipo de terapia que no está aprobado por la FDA. El Hemospray ya es más conocido, ¿no? Una mezcla mineral en polvo que anteriormente se utilizaba en población militar y que se aplica a través de un mango presurizado de CO2 conectado a una sonda de aplicador de 7 a 10 French. El mecanismo de acción de este polvo hemostático, al entrar en contacto con la sangre, absorbe el agua, concentra factores de coagulación y esto se vuelve a manera de una barrera adhesiva, cohesiva, y además también activa la cascada de coagulación, promoviendo la formación del coágulo. Acá les voy a presentar un video, un paciente que ingresa con shock hemorrágico, melena, hematemesis, y es un paciente que tiene doble antiagregación, o sea, es típico paciente que podría ser tributario a unos de este tipo de tratamiento tópicamente aplicado. Vemos que se procede al lavado para tratar de localizar la lesión. Y ahora vamos a ver, es una úlcera, Forres 1B, una úlcera vulvar. En este momento el endoscopista decide usar CLIPS, lo que tiene en la mano, pero vamos a ver que esta lesión es una lesión con sangrado difuso, ¿no? No es una lesión localizada.
No se puede localizar exactamente la zona de sangrado, pero el endoscopista decide la aplicación de clips. Vamos a ver que esta zona es una zona bastante friable, ¿no? Ya tiene cierto daño en realidad de la mucosa ya antes de aplicar el clip. Y el clip no llega a cerrar. Debido a esto se decide colocar un nuevo clip, pero observamos que el sangrado es difuso, el sangrado continúa, el sangrado en napa, y una gran friabilidad de la mucosa, ¿no? Entonces nosotros, al tener esta lesión, podemos optar quizás primero con terapia con clips, de repente inyección para disminuir, ¿no?, el sangrado y poder localizar exactamente el lugar. Y vamos a ver que en realidad existe un fracaso en realidad de esta terapia, ¿no? Se decide inclusive por usar otro clip. Es un clip felizmente rotable. Vamos a ver más adelante que hay ciertas características de los clips. Y el sangrado continúa, ¿no? Ya en este momento el endoscopista se da cuenta que no va a parar el sangrado y va a decidir una segunda terapia, ¿no? Una terapia combinada. En ese momento decide inyectar adrenalina, ¿no? Muchos se preguntarían, pero inyectar adrenalina, ¿lo hubiera hecho primero o después clips? En realidad cualquiera de los dos es válido, ya que al inyectar primero adrenalina podríamos producir inclusive mayor daño de mucosa para posteriormente aplicar el clip, ¿no? Produce lavado, se inyecta. Luego vamos a ver que sí, la mucosa palidece, o sea, sí se logra inyectar, pero el sangrado continúa. Vamos a ver un intento por inyectar, pero persiste el sangrado. Entonces, es en ese momento que se decide por una terapia de rescate, que en este caso es el Hemospray, que sí está indicada en las guías como terapia de rescate. Más o menos se coloca 1 a 2 centímetros de distancia de la zona de sangrado, se da impulsos cortos de 1 a 2 segundos y si para el sangrado lo observamos por unos 5 minutos. Si la lesión vuelve a sangrar en esos 5 minutos, yo podría aplicar otra dosis de Hemospray, observarlo por 5 minutos más. Y si a pesar de eso sigue el sangrado, yo considero falla el tratamiento. Bueno, y vemos cómo con la técnica del Hemospray para el sangrado. Ahora, ¿qué evidencia tenemos sobre Hemospray? Encontré este estudio comparativo, es el único en realidad estudio comparativo, existen varios estudios prospectivos de una sola cohorte, solamente 20 pacientes y ellos comparan, todos los pacientes ingresaron por sangrado con úlceras Forres 1 y 2. Compararon dos grupos, Hemospray como terapia única, como monoterapia y versus terapia combinada. Tuvieron una hemostasia inicial del 95% en el caso de Hemospray y del 100% en el caso de terapia combinada, pero la tasa de resangrado de Hemospray fue del 33%, una tasa de sangrado alta, comparando con la terapia endoscópica combinada de solo el 10%. Ahora, muchas de estas lesiones, como ven, son úlceras, pero si desglosamos en realidad este estudio, donde más obtuvieron tasas de resangrado fueron justo en estas úlceras benignas, pero en las úlceras malignas sí obtuvieron bajas tasas de resangrado en el estudio. Endoclop, otro tipo de terapia también tenemos, partículas de polisacáridos absorbibles cuyo mecanismo de acción es bastante parecido, también se absorbe agua y se forma un gel, ¿no?, que acelera la coagulación. Están todos sus usos, hemorragias por úlceras, todos los que son hemorragias de tipo difusas. Evidencia científica sobre Endoclop en realidad es muy poca. Este estudio observacional prospectivo multicéntrico en 70 pacientes con hemorragia digestiva, en los cuales ellos realizan el control a las 72 horas y a los 7 días y logran una hemostasia primaria baja del 64% y en terapia de rescate sí logran una efectividad del 100%. Entonces, viendo estas tres sustancias tópicamente aplicadas, concluimos que no existen los estudios suficientes para recomendarlas como primera elección, pero sí como terapia de rescate, sobre todo en los sangrados difusos en lesiones malignas. En lo que respecta a métodos mecánicos, sabemos que existen dos tipos, los clips aplicados a través del canal de trabajo y los clips con CAP, el mismo sistema de una ligadura con bandas, ¿no? Un clip como monoterapia versus terapia combinada, ¿no? Este estudio me pareció interesante, si bien es cierto es retrospectivo, pero es multicéntrico, en los cuales se usó clips en 186 pacientes
y en un grupo solamente se utilizó Hemoclips, en el otro grupo Hemoclips más inyección con adrenalina, y en el tercer grupo se utilizó Hemoclips, inyección con adrenalina y otro tipo de terapia. No hubo ninguna diferencia en tasas de resangrado, morbilidad, estancia hospitalaria y mortalidad en los 3 grupos, por los que es válido que podamos usar los Hemoclips como monoterapia. Ahora, ¿qué clips disponemos en el mercado? Este clip Master 3, que ya no está actualmente, era un clip, ¿no?, interesante porque tenía 3 clips en fila y tenía un mango aplicador que no era necesario retirar, ¿no?, para aplicar los 3 clips. Actualmente tenemos estos 3, el Quick Clip, el Insti Clip y el Resolution Clip. Este Insti Clip al parecer tiene mayores ventajas, tiene una apertura mayor que los anteriores que son de 11 milímetros, este tiene una apertura de 16, una rotación bidireccional y tiene una peculiaridad que tiene 2 tiritas, 2 bracitos de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio y que tiene memoria termomecánica, es decir, que regresa a su forma original una vez que ha sido deformado. Este estudio realizado en la Universidad de Mississippi evalúa estos 3 clips: longitud de apertura, mayor el Instinct Clip, la capacidad de reabrir y reposicionar el clip, el Instinct Clip, y la habilidad de rotación también lo tiene. A la vez que estos son de material de acero inoxidable, pero el Instinct Clip tiene este compuesto de nitinol. Ellos también evaluaron también la retroflexión, que es importante, y vieron que un equipo sin dispositivo forma un ángulo de 28 grados en retroflexión, y si nosotros agregamos un dispositivo, este ángulo va a disminuir. Entonces, si tenemos un dispositivo que disminuye este ángulo, pero en menos proporción, va a ser mejor para poder aplicar la terapia. Tenemos el Quickly 2 Long y el InstiClip, que son los que tienen una menor disminución de este ángulo de retroflexión. Entonces, ¿cuál sería la desventaja de repente de los clips? Que si tenemos un vaso mayor de 2 milímetros va a ser difícil, muchas veces tenemos que usar varios clips para poder tratar una sola lesión. Entonces, tenemos este Over the Scope Clip, que el primer estudio fue publicado hace más o menos 10 años, sobre todo para cierre de perforaciones, de fístulas, y está orientado justo en vasos arteriales mayor de 2 milímetros, ya que permite un agarre circular de la fuente de sangrado y de todo el tejido circundante. El sistema es parecido, un cap transparente. Está el Over the Scope Clip, que también está compuesto de nitinol, esta sustancia con memoria termomecánica. Y tenemos que existen diferentes tipos, ¿no?, de ramas. Estas que tienen puntas romas, que es para hemorragia digestiva, y estos que son puntiagudos, que están más orientados a cierre de fístulas y de perforaciones. Podemos usarlo solo o también podemos ayudarnos de los aplicadores. Este trípode, que nos podría servir en estas úlceras muy crónicas, fibróticas, y ese otro aplicador que más se utiliza en perforaciones. Entonces, este es el modo de aplicarlo: se visualiza la lesión, se aproxima, se procede a la aspiración o a la ayuda con el aplicador y se coloca el clip. Este video es pequeño, es un video de un paciente también con hemorragia digestiva y que presenta un sangrado a chorro. Ya está colocado ahí el CAP con el Over the Scope, o más conocido como Vesco, y vamos a ver que se procede a la aspiración de la lesión. El problema es que tenemos que retirar el endoscopio, ¿no?, y volver a colocarlo, ¿no?, para poder colocar el capuchón. A la aspiración y el mismo sistema de ligadura con bandas elásticas. Y vamos a ver cómo se logra este agarre de toda la mucosa. Y posteriormente vamos a ver los controles a los 2 días y el último control que inclusive ya se hizo semanas después. Vamos a ver en la siguiente imagen, ya con la úlcera ya en cicatrización. Y esta es la última ya. Ahora, esta es la última. Entonces, ¿qué hay sobre evidencia científica en lo que respecta a Over the Scope Clip? Este estudio prospectivo del año 2016 en 84 pacientes, en los cuales 41 pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial, 38 eran con úlcera péptica, 2 con úlcera maligna y una laceración de unión esófago-gástrica post-dilatación con acalasia. Ellos logran una hemostasia inicial del 85%, una hemostasia un poco baja, pero logran una tasa de resangrado del 0%. Y este último estudio prospectivo, pocos pacientes, 40 pacientes, y se aplicó Over the Scope Clip, pero a todas las lesiones con alto riesgo de sangrado. Lesiones de Dieulafoy, úlceras gástricas duodenales Forres 1A, 1B y 2A,
y las úlceras mayores de 2 centímetros localizadas en incisura y pared posterior-duodenal. Se logra una hemostasia primaria del 100% y una tasa de resangrado del 0%. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones con todo lo que hemos presentado? Este score de Blackford, de Glasgow-Blackford, parece ser el mejor predictor para lesiones de alto riesgo y nos puede ayudar en discernir sobre aquellos pacientes que necesitarían solo terapia ambulatoria versus aquellos pacientes que sí necesitan una endoscopía de urgencia, ¿no? El Hemospray y el EndoClop son los que mejor evidencia tienen, pero faltan más estudios prospectivos, aleatorizados, ¿no? Randomizados, comparativos sobre todo, y porque tienen altas tasas de resangrado. Entonces, en el momento solamente podrían ser usados como terapia puente o como terapia de rescate. Y sobre todo en lesiones malignas, ¿no? en úlceras malignas. Comparando todos los hemoclip que tenemos en el mercado, este Instinct Clip, este es el que tiene mejores características, aparentemente mayor efectividad por todas las características que hemos mencionado, y el Dover de Scope Clip parece ser una buena lesión, sobre todo en esas lesiones sangrantes que tienen vasos grandes, ¿no? Vasos visibles mayores de 2 milímetros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. El control de las hemorragias digestivas altas con úlceras a nivel del tejido gástrico. Bien, vamos a ver ahora sí el caso. Bien, este es un caso clínico revisado. Diagnóstico y tratamiento. El resultado, tras diagnosticar la patología, se procede a la estabilización hemodinámica y transfusión de hemoderivados. Una vez estabilizado, se procede a la endoscopía digestiva alta para el diagnóstico y tratamiento inicial. La discusión para este caso es la hemorragia digestiva o gastrointestinal alta, que es una emergencia relativamente común y potencialmente letal. La mayoría de estudios documentan una mortalidad del 10%. Nuestra actitud inicial será la estabilización hemodinámica y transfusión de hemoderivados. Tras esto, realizar una endoscopía digestiva alta para el diagnóstico y tratamiento. En conclusión, el objetivo de este caso clínico es ilustrar la presentación, diagnóstico, evolución inicial y tratamiento de un paciente con un sangrado digestivo alto, no varicoso, patología común en los servicios de urgencia de medicina intensiva. Las palabras clave aquí, y vamos a demorarnos un poquito, pero vamos a determinar lo que es la hemorragia digestiva alta, no varicosa, endoscopía digestiva alta. Bien, ustedes saben que existen dos tipos de hemorragia digestiva. La alta, que está desde el esófago hasta el duodeno. Del duodeno hasta el colon llamamos hemorragia digestiva baja. ¿Quién me puede decir cuáles son las características entre hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja? ¿Habrá alguna forma de determinar tan solo preguntando al paciente algo? La deposición, doctor. Con la deposición de...
A ver, las deposiciones. La melena está indicando, por eso, melena es color oscuro, está indicando que es Exacto. y la baja está sangrado de color rojo. Ajá. Así es, está bien. Entonces, si nosotros le preguntamos al paciente, Con el router no se lleva bien. generalmente cuando es alta tiene un olor característico a sangrado y un olor un poco más fétido que cuando es hemorragia digestiva baja, ¿no? Endoscopía digestiva alta, ¿alguien lo puede describir? ¿Y cuál es la endoscopía digestiva baja? Bien, la endoscopía alta es la que se realiza con el endoscopio por la boca. Llegamos generalmente hasta el duodeno. Se puede observar si hay hemorragia haciendo un lavado con bastante agua, luego se aspira y se busca el lugar de sangrado, ¿no? La hemorragia, la endoscopía digestiva baja, generalmente al paciente hay que tenerlo por lo menos 24 horas en ayunas y se realiza por una proctoscopía. La proctoscopía va a llegar hasta el ilion y muchas veces se busca más las lesiones a nivel del colon descendente o el colon transverso, que son más fáciles de llegar. Si es necesario, hay que avanzar un poquito más y podemos determinar la hemorragia digestiva baja. Bien, la hemorragia digestiva alta es mucho más fácil de realizarlo en una endoscopía que puede hacerse de emergencia. En un momento se puede buscar la lesión y, como han visto, tenemos las 3 opciones de tratamiento que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bien, empecemos con el caso. Es un paciente de 57 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2. Litiasis coraliforme de riñón derecho en seguimiento por nefrología. Presenta las siguientes intervenciones quirúrgicas: colecistectomía, hemorragia inguinal y umbilical. Se realiza tratamiento con colecalciferol, 200 microcentigramos a la semana, vildacriptina, 50 miligramos cada 24 horas y metamisol magnésico esporádicamente. Consultó en el servicio de urgencias por sufrir de madrugada dolor epigástrico súbito asociado a náuseas y vómito de sangre, con deposiciones melénicas. Negó toma de antiinflamatorios no esteroideos de forma habitual. A su llegada al servicio de urgencias
se objetivó tensión arterial sistólica de 75 milímetros de mercurio y salida de sangre fresca por sonda nasogástrica. En su estancia presentó deposición de sangre oscura abundante. En analítica descartó actividad de protrombina de 50% con INR de 1.61, cifra de hemoglobina 9.8, la cifra de su analítica previa 16.5. En el servicio de urgencias se inició tratamiento con 1.500 unidades de Octaflex y fluidoterapia intensa con 2.000 mililitros de cristaloides, además de transfusión de 2 concentrados de hematíes. Al aviso a medicina intensiva ante estos hallazgos y se decide el ingreso. Exploración a su ingreso y cuidados. Presión arterial 70/40, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, saturación de oxígeno 95% con mascarilla reservorio, paciente despierto o despierta, colaboradora, con frecuencia respiratoria 16 a 20 por minuto, mucosa oral húmeda con restos de sangre, a la auscultación cardíaca rítmica a 110 latidos por minuto, no auscultó soplos, auscultación pulmonar, hipofonesis global, sibilancias aisladas, roncus diseminados en ambos campos pulmonares. Abdomen blando, depresible, globuloso, doloroso a la palpación en epigastrio. Hay una defensa muscular, ruidos hidroaéreos positivos, no visceromegalias, miembros inferiores, no edemas, no signos de trombosis profunda. Pruebas complementarias de ingreso, hemograma 9.8, hematocrito 26%, leucocitos 20, neutrófilos 90, leucocitos 3.7%, plaquetas 119 por 10 mililitros, coagulación 60% y NR 1.42 y TTPA 21. Bien, hasta el momento, ¿qué es lo que encontramos acá? A ver, por favor, intervenciones. A ver, ¿no hay ninguna intervención? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí, dígame. Ya, ahí veo en la historia clínica que tiene una hipotensión de 70/40 milímetros de mercurio y además está con el hematocrito bajo. La hemoglobina también está un poco baja por el sangrado de ser. También tiene leucocitosis. Bien. Pero leucocitos tiene 3.7%. Ahí veo 20.000. 20.000 dice. 20.000 y...
Y- 20.000 leucocitos con linfocitos. No, está bien, te he entendido mal. Tienes razón. N es de linfocitos. Y Sí. y el leucocitosis. Neutrófilos 90. 90%. Sí. Mm, Una leucocitosis con... tiene una taquicardia también. Tiene taquicardia. 110. Así es. La taquicardia. Acá dice Por la pérdida de volumen, por la taquicardia. Así Tratando de es. compensar, ¿no? y la ¿Qué más podemos encontrar? esa la hipofonesis pareciera que fuera como un derrame, también es signo de un derrame, o sea, un indicador, ¿no? De hipofonesis. Sí, podría ser. Podría ser un derrame pleural o un neumotórax también podría ser, lo más es un Así derrame. es. Podría estar también ahí. ¿Qué más encontramos? Los broncos nos podría dar... Plaquetas también están disminuidas. Sí, hay una plaquetopenia, es cierto. Mucosa oral húmeda con restos de sangre. Ya, La mucosa oral. eso con nos restos de ayuda. A decir que puede ser una hemorragia digestiva alta, ¿no? Así es. Entonces, con todos estos signos, la paciente se va a hospitalizar y vamos a tratar de ver qué más podemos hacer, ¿no? Bioquímica. Tiene una bioquímica. Decía que tenía un problema de diabetes mellitus tipo 2. Su glucosa 126 para una paciente con diabetes Está tipo 2. controlada casi, ¿no? Está controlada, así es. La urea sí está alta. Alta. Urea tiene. Creatinina 1.32. Sodio 141. Potasio 4.52. Gasometría. El electrocardiograma y un ritmo sinusal. Eje positivo. No hay alteraciones de repolarización. ¿Por qué se le tomaría el electrocardiograma? Por el choque. Ahí está el shock. ¿Qué más? Por el choque. Puede haber también infartos de miocardio que pueden producir sangrado digestivo. Un tromboembolismo pulmonar, sí, pues ahí sangrado. Claro, un traumatismo pulmonar. A veces puede haber infartos que también pueden dar sangrado pulmonar y no se sabe si el sangrado es pulmonar o es del estómago, ¿no? Porque puede venir no solo con expectoración, sino con náuseas y vómito. Acá nos da otro dato. Si alguien quería hablar algo. Hay una radiografía. Un derrame pericárdico también casi podría ser, ¿no? Parecido. Por la hipotensión y el... Exacto. Derrame pericárdico podría ser. Radiología dice simple tórax infiltrado en ambas bases pulmonares, vía central normoposicionado.
¿no? Infiltrado en ambas bases pulmonares. Entonces, nos está indicando que puede haber aspiración o el problema de fondo puede ser pulmonar, ¿no es cierto? Hasta donde tenemos en este momento. ¿Alguna otra cosa que ustedes vean? Doctor, ¿y el infiltrado de bases pulmonares no también iría de la mano con la hipofonesis? Claro, precisamente hipofonesis por eso, ¿no? Que es un infiltrado. Eso nos indica el problema de la hipofonesis. Claro. Ajá. Se está Eso se podría confirmando. hacer por una neumonía por aspiración, ¿no? Que está sangrando. Claro, podría ser Un una derrame neumonía. pleurante, ¿no? Claro, entonces es aspirado. Podría ser. ¿Qué más podríamos ver? Urea alta, ¿no es cierto? Urea. Cosa más o menos controlada. Electrocardiograma no nos da muchos datos. Vamos a seguir con la revisión, con la evolución, a ver qué es lo que sucede. Dice, ingresó a la unidad de cuidados intensivos con tensión arterial 70/40 milímetros de mercurio tras infusión de 2.000 mililitros, o sea, 2 litros de cristaloides y 3 concentrados de hematíes en total. Ascendieron cifras tensionales hasta sistólica de 100 a 110 y se procedió a la canalización de acceso venoso y arterial central y se avisó de forma urgente a digestivo para la realización de endoscopía digestiva alta. Los hallazgos observados fueron en esófago, restos hemáticos oscuros, no se visualizaron lesiones. En el estómago, un gran coágulo que ocupó la mayor parte de la curvatura menor, gástrica y fundus, que no se logró movilizar, no se adquirió sangrado activo a través de los bordes. En antro, úlcera gástrica de unos 15 milímetros de diámetro, con vaso visible central, y se inyectó adrenalina diluida en el centro ulceroso, en los bordes del duodeno. Restos hemáticos trasladados, no se visualizaron las lesiones. Tras 24 horas de estancia, no se observó nuevo sangrado digestivo, estabilidad hemodinámica con diuresis superiores a 1 mililitro por kilo. Se inició tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, procinéticos, eritromicina. Se repitió la endoscopía digestiva alta en la cara anterior antral. Se observó la úlcera ya conocida con fondo fibrinoso limpio y bordes sobre-elevados, sin estigmas de sangrado, pliegues y peristaltismo conservados. Finalmente, después de 72 horas de vigilancia sin datos de sangrado, manteniéndose estable hemodinámicamente, se decidió el alta de la UCI para pasar a planta, o sea, a su hospitalización, ¿no?
Bien. Acá no nos dice qué tratamiento se hizo. Acá lo que nos dice que han hecho es se inyectó adrenalina. La adrenalina, doctor. Diluida en el centro ulceroso y los bordes del duodeno. Bien, según lo que hemos visto en el video, lo primero que se debería hacer es inyección de adrenalina o usar los clamps. Y como tercera alternativa son los preparados de productos químicos para tratar de cerrar la úlcera. En este caso, con adrenalina logramos o se logró controlar perfectamente el sangrado. ¿Cómo es que sucede que con adrenalina se puede evitar el sangrado o cuál es el efecto de es un vasoconstrictor, doctor. Es un vasoconstrictor. ¿Qué hace un vasoconstrictor? Cierra la luz de la arteria, pues, y evita el sangrado. Eleva la presión. ¿Cuánto tiempo? Así es, eleva la presión arterial. ¿Cuánto tiempo se debe esperar colocando la inyección de adrenalina para que pueda cerrar esa úlcera? Debe esperarse aproximadamente 5 minutos, ¿no? Y revisar. Generalmente en ese momento se cierran todas las arterias y se va a producir una coagulación dentro de las arterias y las venas que se encuentran llegando o llevando la sangre hacia esa zona de la úlcera. ¿La adrenalina va a producir necrosis a ese nivel? Al no llegar circulación va a producir necrosis. No produce necrosis, doctor. ¿Qué va a producir cuando no ha llegado sangre ahí después? Sí, va a producir una necrosis, pero controlada, pequeña. Por eso es que se le indica al paciente inhibidores de la bomba de protones, que puede ser el omeprazol o similares, procinéticos o prokinéticos, para evitar el movimiento exagerado del estómago, y le estamos dando precisamente la eritromicina, porque aparentemente hemos encontrado una leucocitosis y estamos produciendo, ya había una lesión ahí y estamos produciendo un poquito de disminución de la circulación en esa zona, que va a ayudar a que se produzca una costra y se pueda recuperar esa lesión debida a la úlcera, ¿no?
Entonces, siempre que encontremos nosotros a un paciente con gastritis, no debemos olvidarnos de este tratamiento, que es tratamiento con inhibidores de la bomba y procinéticos. A veces simplemente le damos inhibidores de bomba y nunca damos procinéticos, que debería ser importante para ayudar a que se repare mejor la inflamación o la úlcera, que en este caso aparentemente estaba siendo infectada por algún germen en esa área, ¿no? Vamos a ver la discusión. Este es un caso en el cual se encuentra una hemorragia digestiva alta, no varicosa. La hemorragia gastrointestinal alta es una urgencia relativamente común y potencialmente letal. La mayoría de estudios documentan una mortalidad del 10% sin mayor variación en las 2 últimas décadas. Es evidente que el incremento de la proporción de pacientes afectos mayores de 60 años, usualmente con otras comorbilidades, hace que resistan menos las consecuencias de una hemorragia, que todavía las tasas de mortalidad permanezcan altas. Y por último, en esta misma población, el uso de antiinflamatorios no esteroideos es frecuente por artropatías y dolores musculoesqueléticos. Se considera que hasta la mitad de los pacientes con úlcera péptica sangrante estuvieron usando antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo la aspirina. Bien, ¿qué opinan de esto? Bien, podemos revisar las causas más importantes de las hemorragias digestivas altas. Doctor, el uso de los AINES. Por ejemplo, en personas mayores, el uso de acetil a personas que tienen, por ejemplo, tratamiento para enfermedad cardíaca, entonces utilizan bastante el ácido acetil salicílico y eso a largo plazo puede generar la aparición de úlceras. Sí, a pesar de que la dosis para como preventivo cardiológico es de 80 miligramos. Como antiinflamatorio se utiliza o también para el dolor se puede utilizar hasta 500 miligramos, ¿no? de la aspirina o ácido acetil salicílico, para no nombrar el nombre comercial. Se puede usar a 80 miligramos diario. Se dice que no produce úlcera, pero sí se ha visto muchos pacientes, de acuerdo a la susceptibilidad, que puede llegar a producir, si no son úlceras, por lo menos va a llegar a producir en algún momento una gastritis por este tipo de agentes. ¿Qué otra cosa más podría producir la gastritis y de ahí producirse la úlcera? Aparte del Helicobacter, doctor. El Helicobacter. Exacto. El Helicobacter, ¿qué es lo que produce a nivel gástrico? ¿Cómo es el tipo de lesión?
el Helicobacter lo que produce es una inflamación, irrita todo el tubo gástrico más que nada. Así es. Nos va a ayudar su localización, ¿no? Generalmente se encuentra más cerca del píloro. Siempre que se encuentre una lesión cerca del antro pilórico, podemos decir que probablemente hay ahí el Helicobacter. ¿Qué más en este caso nos podría hacer pensar en el Helicobacter? Había una leucocitosis, ¿se acuerdan? El Helicobacter puede producir leucocitosis. Porque es una infección. Claro, por la infección bacteriana. Así es. Entonces, en este caso podemos ir viendo, porque se le preguntó, ¿se acuerdan? Al inicio si había estado usando antiinflamatorios no esteroideos o algún tipo de antiinflamatorios y la paciente dijo que no. Al inicio se hace una pregunta y dijo que en los últimos días no había tomado ningún antiinflamatorio, solamente medicación para controlar su diabetes mellitus tipo 2. Entonces, nos puede estar llevando a pensar que puede haber el Helicobacter, ¿no es cierto? ¿Qué otra causa más podría haber de que se produzca gastritis primero y luego una úlcera? Pero doctor, lo más frecuente son, por ejemplo, los antiinflamatorios y la infección bacteriana por el Helicobacter pylori. Claro, sí, son los más frecuentes. ¿Qué pasa en un paciente que es ansioso? ¿Por el aumento de la secreción del jugo gástrico? ¿Qué va a producir una persona que es ansiosa constantemente? Está con ansiedad. ¿Qué es lo que estaría produciendo este paciente? ¿Puede producir vasoconstricción? ¿La ansiedad puede producir vasoconstricción a nivel gástrico? Sí puede producir, doctor, por las histaminas. Sí puede. Así es. Puede producir vasoconstricción y eso producir pequeñas lesiones, y eso nos estaría explicando un problema de gastritis y de úlcera por estrés, que también no hay que olvidarnos que últimamente los gastroenterólogos están informando que este confinamiento, la falta de trabajo, la posibilidad de salir y contagiarse, también puede producir en muchos pacientes que tienen una ansiedad extrema. Se está viendo que los problemas de gastritis crónica o gastritis aguda se están incrementando, ¿no? Entonces, no perder de vista al síndrome ansioso en los pacientes.
esta paciente aparentemente no es ese su problema, no es tampoco los AINES, más nos lleva a pensar que podría tratarse de un Helicobacter, ¿no? A pesar de que no se hizo los exámenes de biopsia para ver, pero se le da tratamiento y posteriormente supongo que se le debe hacer una biopsia para ver si ha habido o no ha habido el Helicobacter. ¿Qué otra causa más puede haber de sangrado gástrico? Varices estomacales. ¿Cómo? A ver, no escuché bien. Varices estomacales, doctor. Sí, varices estomacales pueden haber. ¿Qué otras lesiones más que podrían producir? Varices esofágicas, doctor. ¿Los pólipos también, doctor? Varices esofágicas, los pólipos. Así es. Entonces, cuando entramos a pólipos, estamos hablando de tumores, ¿no es cierto? Pueden ser tumores benignos o malignos que pueden también estar produciendo estos sangrados. Y hay un alto porcentaje de sangrado por tumores a nivel gástrico también. Tanto benignos como los pólipos y malignos como el cáncer de estómago, que es muy sangrante. A veces el único síntoma que tiene el paciente es por años, es la melena, y en algún momento presenta recién el dolor intenso, y cuando le hacen la endoscopia generalmente ya el cáncer de estómago se encuentra avanzado, ha sobrepasado la mucosa y la serosa y ya estaría en un estadio muy avanzado, ¿no? Ese es el problema a nivel gástrico, la serosa. Cuando los tumores llegan a esta zona, generalmente se van como, se reparte por todo el abdomen en forma rapidísima, ¿no? Y ese es el problema de este tipo de tumores a nivel gástrico. Entonces, yo creo que estos serían todos los casos, ¿no? Y algunos pacientes que son tratados también con radioterapia, que es la otra causa de las gastritis y los sangrados o las úlceras a nivel de estómago, ¿no? Entonces, recopilando, podríamos encontrar para este caso, en el primer orden sería el Helicobacter. Segundo podría ser el uso de AINES, que no solamente nos dice que hace 2 semanas no usó. Lo otro que podríamos pensar es una úlcera por estrés. Podríamos pensar en algún tipo de tumoración y de repente ha estado el paciente expuesto a radioterapia. Generalmente se ve también en pacientes que han estado en radioterapia por cáncer de mama. Hay muchos pacientes con cáncer de mama que pueden presentar úlceras a nivel de esófago o a nivel de estómago. Y es bastante frecuente por la radiación que a veces pueden estar irradiando alguna de estas zonas cercanas al estómago, ¿no? Bien, vamos a ver acá, después que hemos hablado un poquito, la etiología nos dice la hemorragia digestiva alta
se puede clasificar en varias categorías en función de factores anatómicos y fisiopatológicos desde el punto de vista fisiopatológico, lesiones ulcerosas y erosivas, gástricas o duodenales, esofagitis o gastritis. Son mucho más comunes que las lesiones vasculares como varices, angiodisplasia, lesiones tumorales, adenocarcinoma, pólipos o lesiones traumáticas como el Mallory Weiss, que es de destacar que el origen del sangrado no puede ser identificado en el 10 a 15% de los pacientes con hemorragia digestiva alta. Probablemente debido a la lesión causante es más difícil identificar como la lesión de Dieulafoy, que se oculta tras un coágulo de sangre retenida. Las principales causas de hemorragia digestiva alta en orden decreciente de frecuencia encontramos la úlcera gástrica o duodenal, varices esofágicas, esofagitis erosiva, gastritis o duodenitis erosiva, gastropatía hipertensiva, angiodisplasia, pólipos o cáncer, síndrome de Mallory-Weiss y no lesión visible que podemos encontrar hasta en un 10% de estos pacientes. Bien, habíamos visto casi todos estos tipos, ¿no? Los habíamos tomado en cuenta, y otras causas menos comunes, la lesión de Dieulafoy, ectasia vascular antral, hemofilia, fístula aortoentérica. Por eso era necesario pedir la radiografía y también el electrocardiograma. Varices ectópicas y sangrado iatrogénico después de un estudio endoscópico. Este último también se puede ver en algunos casos de pacientes que han acudido. Generalmente el endoscopio en la parte de la punta o la parte que ingresa tiene una cámara, tiene un bisel. En algunos casos viene con un protector en el bisel que es de un metal que en el momento de ingresar para hacer el examen debería retirarse. No todos los últimos endoscopios que están llegando en la actualidad ya no tienen este tipo de protector. Esto les digo porque en los endoscopios, tanto gástricos como también nasales o los que se usan en neumología para ingresar por la vía aérea, los antiguos tenían un protector y a veces al olvidarse retirar eso podíamos lesionar porque tenía un bisel alrededor del lente para protegerlo y tapar con esto, ponerle un tapón, guardarlo y en el momento de la limpieza no fracturar o no lesionar esta parte de ingreso. Actualmente ya no tienen esto, tienen un protector distinto que viene como un capuchón que cubre todo totalmente
pero anteriormente sí podía haber, y se ha visto, algunos sangrados iatrogénicos después del estudio endoscópico, no solamente a nivel gástrico, sino también a nivel de neumología o al hacer laringoscopías se podía lesionar anteriormente. Actualmente, felizmente, han mejorado los sistemas y han mejorado los materiales con que se hace. Incluso hay luces especiales que pueden teñir un poco el color de las lesiones, y con estas luces modernas nos permite ver algunas lesiones o presuponer algunas lesiones que puedan ser tumorales, sobre todo, ¿no? Hay luces de LED, de neón, de diferentes gases que nos van a permitir una visión más clara y mejor de estas lesiones. También los equipos de transducción de lo que estamos viendo, las cámaras son de alta definición actualmente, y podemos ver, como hemos visto en este video, se ve perfectamente todas las lesiones con estos endoscopios, porque nos permite captar perfectamente todas, desde varios ángulos, la mucosa gástrica. Entonces, esto último, sangrado iatrogénico, ha disminuido bastante en la actualidad, y las otras causas que son menos comunes generalmente ahora son entre el iatrogénico mucho menores que antes. ¿Algún comentario? Bien, vamos a seguir. Estudios más recientes sugieren que, si bien sigue siendo considerado la enfermedad de úlcera, es ahora la causa menos común, aproximadamente 20 a 25% de los casos, entre los pacientes con úlceras pépticas sangrantes. Úlceras gástricas son más comunes que las úlceras duodenales. Entre las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta, la enfermedad de la úlcera gastroduodenal o esofagitis erosiva reversa y las varices esófago-gástricas siguen siendo omnipresentes en la medicina de hoy. Los pacientes con enfermedad de la úlcera pueden presentar coanorexia, mientras que en la esofagitis se presentan síntomas de reflujo. La gravedad de la hemorragia depende de las situaciones específicas: úlcera con hemorragia arterial o varices típicamente que sangran de forma más agresiva. Los principales factores de riesgo de las úlceras pépticas sangrantes son: en primer lugar está la infección por Helicobacter pylori. Los antiinflamatorios no esteroideos, las úlceras de estrés, el exceso de ácido gástrico, que también uno de ustedes lo mencionó. La reducción o eliminación de estos factores de riesgo reduce la recurrencia de la úlcera y las tasas de nuevas hemorragias. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis. Me gustaría que me digan cómo ustedes pueden presuponer, porque hasta que no se haga la endoscopía no podemos estar seguros,
¿Cuáles son los síntomas de una gastritis versus los síntomas de una úlcera? Sin que el paciente haya dicho que hay melena, ni tampoco haya habido sangrado. Cuando el paciente viene por dolor en epigastrio, ¿qué cosa le puedo preguntar para determinar si es gastritis o úlcera gástrica? ¿Alguien puede opinar? Doctor, en una úlcera hay primero es el dolor, la baja de peso, el no querer comer, náuseas, y puede estar hinchado, ¿no? Edema. Ya. A ver, ¿alguien más? Porque 3 personas quisieron hablar. A ver. Le duele después Si de el comer. dolor es tipo ardor, es postprandial también, que se relaciona con los alimentos. ¿Qué sería? Dolor postprandial. En este caso sería la gastritis. Porque en la úlcera ya hay un sangrado activo, independientemente que se puede evidenciar o no. Si estás ahí, ya estás a punto de decir cuál es y la úlcera no produce dolor, ¿o sí? Ya es continuo, pues sería A la ver, úlcera ya es. ¿quién opina un poquito diferente? A ver, ¿está cerca? Sí, dolor postprandial. Si le duele después de comer. ¿En qué caso sería? Úlcera. Úlcera. Ya, ¿quién opina lo mismo o diferente? Bien, vamos a ver. Esto está escrito desde hace años. Lo escribió acá un peruano, uno de los primeros endoscopistas, ¿no? Que el dolor es clásico. Cuando un paciente tiene gastritis, el dolor se incrementa al comer. ¿Por qué? Porque cuando hay gastritis va a haber movimiento, va a haber peristalsis, va a haber una gran cantidad de ingreso de ácidos y va a doler más. Entonces el paciente con gastritis va a sentir eructos y dolor después de comer. En cambio la úlcera, cuando se ha producido la úlcera, ¿qué es lo que ha destruido? La mucosa. Entonces ya no hay dolor, más bien cuando come le calma. Un paciente con úlcera es un paciente que le dice, sí, dolor, no, doctor, tengo dolor en el epigastrio, pero cuando como ya no me duele. Pasan 20 minutos y otra vez empieza el dolor. Estoy sospechando de úlcera. Hasta que no le haga la endoscopía no puedo estar 100% seguro. Pero estos signos y los síntomas que me dice el paciente después de comer me va a llevar rápidamente a mí a pensar de que puede ser gastritis o puede ser úlcera, ¿no? Ese es el concepto. La gastritis, inflamación, al comer se produce más dolor, más inflamación, más ácido, va a doler más. En cambio, la úlcera, la comida como que disminuye la cantidad de ácido por el momento, por minutos, va a llegar a la úlcera y va a disminuir un poquito el dolor, ¿no? Sobre todo si tomamos agua fría, comemos algo que no sea picante, va a llegar y va a disminuir el dolor. A los 15, 20 minutos que ya empieza el peristaltismo, empieza a moverse, nuevamente va a empezar el dolor y continúa, ¿no? En cambio, la gastritis disminuye el dolor. En las mañanas amanece sin mucho dolor,
ni bien toma el desayuno, empieza el dolor y el malestar. Esto es simplemente algo que ya está escrito y nos puede ayudar a nosotros al diagnóstico antes de hacer la endoscopia. La endoscopia es la que nos va a determinar si realmente es gastritis o es úlcera o es otra la causa, ¿no? Doctor, una consulta. Dígame. De repente no he escuchado bien. Pero no, yo he escuchado más bien decir, cuando uno tiene úlcera no quiere comer porque le produce bastante dolor. En cambio, porque si es una gastritis nada más, solamente está irritado, pero igual aceptas la comida. ¿Cómo es esto? No, definitivamente que el que tiene úlcera va a disminuir su apetito. Los dos disminuyen el apetito. Lo que pasa es que, como le digo, ¿qué pasa en una úlcera? Ya no hay mucosa, ¿no es cierto? Y el dolor, cuando desaparece la mucosa, ya no están los receptores de dolor. Entonces, lo que va a ocasionar la comida es cambiar un poquito el pH del estómago por minutos. Por eso digo, son 15, 20 minutos máximo, y después otra vez continúa el dolor. Pero eso lo va a sentir el paciente, va a decir, cuando como me pasa, dura pocos minutos, de repente 15, 20 minutos, y después otra vez empieza el dolor, ¿no? Es lo que... Sí. El uso de Milanta, cuando uno recubre la mucosa, sería para... Claro, si tomas Milanta y te calma el dolor, generalmente la úlcera va a estar mejor y la gastritis también. Pero esto en general, esto es una sustancia que va a cambiar el pH en general, ¿no? Pero en cambio, los alimentos sí tienen un poquito de peso y son los que van a ocasionar mayor o menor dolor para este diagnóstico. Por eso les digo, esto es simplemente algo que les va a ayudar a diagnosticar en la parte clínica. La endoscopía es la que nos va a determinar completamente. Ahora habrá algunos pacientes que con la úlcera al comer les produzca más dolor. Es posible, ¿no? En medicina no hay nada totalmente dogmático. Yo no puedo decir que el paciente con dolor epigástrico es úlcera o es gastritis de todas maneras. Es posible que tenga otra enfermedad también y le produzca una epigastritis. No existe nada 100% seguro en medicina. Por eso les digo, nos va a ayudar al diagnóstico clínico, pero el diagnóstico definitivo lo debe dar la endoscopia. Doctor, una consulta. Entonces, ¿cuál es la clínica de la úlcera entonces? La úlcera es un dolor constante. No, o sea, a ver, me explico. Un paciente llega al consultorio, ya su diagnóstico es úlcera, pero para yo cerciorarme así, sacándole la clínica más aparte del dolor, el no querer comer, o a veces ustedes dicen, no, a veces no tiene dolor, y también sería si tiene gases o la acidez estomacal, eso también sería otro factor que nos diga exactamente claro, este paciente. En los dos casos vamos a encontrar acidez. En los dos casos vamos a encontrar dolor. Lo único que diferencia es esos minutos postprandiales, ¿no? Ahora, como les digo, no en todo sucede lo mismo, pero en un alto porcentaje, ¿no? Las gastritis van a empeorar con los alimentos y las úlceras van a mejorar levemente al alimentarse. Eso es lo que está descrito en porcentajes. ¿Sí? Y entonces, y la pérdida de peso, entonces, ¿en quién se ve más afectado? ¿En la úlcera o en los dos puede haber pérdida de peso, porque al doler vamos a dejar de comer. En los dos,
el paciente que tiene gastritis no lo tiene 1 o 2 días, va a tenerlo varios días. Y va a dejar de comer porque cada vez que come le duele y le molesta, le produce gas. Entonces puede bajar de peso. Ahora la úlcera puede bajar de peso más rápido porque está perdiendo sangre, ¿no? Pero en ambos puede haber pérdida de peso. Ahora, como les dije, las causas, por ejemplo, un tumor maligno va a hacer bajar de peso rapidísimo a cualquiera, ya sea con o sin sangrado. Profesor. Porque hay cánceres que no producen sangrado, crecen de la mucosa hacia la parte de la serosa, ¿no? Profesor. Dígame. Yo tengo paciente con dolor postprandial y tengo su hemograma con una ligera anemia o tiene una anemia. ¿Puedo decirle que ese paciente tiene úlcera? ¿O tiene más probabilidad de tener úlcera? Dolor postprandial puede ser gastritis, anemia, pero que se alimenta mal, ¿no? O sea, pérdida de sangre, anemia. La anemia puede ser porque a veces no comemos la cantidad suficiente de vitamina B ni de fierro. Okay. No necesariamente. Ahora, una gastritis crónica, generalmente el paciente pierde el hambre, ¿no? En ambos, en la úlcera y en la gastritis, el paciente se come algo y se embalona rapidísimo. Entonces ya no quiere comer mucho, se siente mal, muchos eructos, gases en cantidad. El paciente ya no quiere comer mucho. Come algo, sobre todo con grasa, le va a producir más dolor porque sale mayor cantidad de secreciones del páncreas, las enzimas pancreáticas, y le va a producir mayor dolor. Por eso es que se habla de que hay una mayor incidencia de úlcera a nivel del píloro, ¿no? Que es donde salen las enzimas pancreáticas y van a producir mayor inflamación. Y la ubicación más frecuente, no siempre, ojo, simplemente más frecuente de las úlceras es a nivel del antro duodenal, ¿no? Bien. ¿Alguna otra? Lo que yo les digo es simplemente en cantidad o en porcentaje de síntomas, ¿no? No es que siempre se va a dar, ojo. Pero ustedes pueden ahí maliciar y decir, este puede ser úlcera o puede ser gastritis. Como les repito, el único diagnóstico definitivo es la endoscopia. Si no tomamos endoscopia, lo que podamos hablar es aproximado a lo que está sucediendo. Bien, el Helicobacter pylori, el Helicobacter es una bacteria espiral que infecta la mucosa gástrica superficial e interrumpe la capa mucosa, haciendo que la mucosa más susceptible al daño por ácido, la inflamación crónica inducida por el Helicobacter altera la fisiología de secreción gástrica en diversos grados y conduce a la gastritis crónica, que en la mayoría de los individuos es asintomática y no progresa. En algunos casos, sin embargo, la secreción gástrica alterada junto con la lesión de los tejidos conduce a la enfermedad de úlcera péptica. Y también lo que se asocia al Helicobacter pylori es al cáncer de estómago, ¿no? Los AINES, incluyendo la aspirina a dosis bajas, comúnmente todos los AINES predisponen a la ulceración en el tracto gastroduodenal o gastroesofágico. Los resultados de lesiones inducidas por AINES se producen a través de efectos tanto locales como sistémicos por medio de la inhibición de las prostaglandinas
y la mayoría de estas úlceras son asintomáticas y sin complicaciones. Sin embargo, los adultos mayores con antecedentes de enfermedad de úlcera sangrante tienen mayor riesgo de padecer úlceras recurrentes y complicaciones. Los AINES también han sido implicados como el factor importante para las úlceras que no cicatrizan. ¿Debido a qué no cicatrizan? A las prostaglandinas, que son las causantes en su mayoría de esto. Las úlceras de estrés, las úlceras relacionadas con el estrés, son una causa común de hemorragia digestiva alta, aguda en pacientes que son hospitalizados por un trastorno no hemorrágico. Los pacientes con estos episodios de hemorragia secundaria tienen una mayor mortalidad que los ingresados en el hospital por hemorragia digestiva alta primaria, y el riesgo de hemorragia en insuficiencia respiratoria y los que tienen una coagulopatía. El estrés psicológico, que se asocia comúnmente con los acontecimientos de la vida, y o factores psicológicos, claramente no se han asociado con la enfermedad de úlcera gastroduodenal. Y la terapia de reducción de ácido no está indicada de forma rutinaria en esta situación. Bien, entonces vemos que las úlceras de estrés son también de un alto riesgo en pacientes con hemorragia digestiva. El estrés psicológico generalmente se asocia más al incremento de la producción de ácido, ¿no? Anteriormente, estoy hablando de hace más o menos 30 años, lo que se hacía en estos pacientes con úlcera de estrés, porque no había uso de AINES, no había ningún problema de Helicobacter, lo que se hacía era una resección gástrica o el corte que llega hasta esa zona de algunos de las colaterales del nervio vago, y con eso se reducía bastante las úlceras por estrés. Actualmente ya no se hace, se da tratamientos y se controla mucho mejor esto con los inhibidores de la bomba. El exceso de ácido gástrico y la pepsina, que son cofactores esenciales en la patogénesis de la úlcera péptica. El deterioro de la integridad de la mucosa por factores tales como el Helicobacter pylori, los AINES o estrés fisiológico conduce al aumento de permeabilidad de la membrana celular a los iones de hidrógeno, dando como resultado acidosis intramural, muerte celular y ulceración. En raras ocasiones, la hiperacidez es la única causa de la úlcera péptica. Bien, como hemos visto, hemos hecho una revisión de todos los factores que podrían producir o llevar a un paciente hacia una hemorragia digestiva alta. Bien, ¿alguna contribución de alguno de ustedes? Doctor, buenas tardes.
¿Aló? Sí, dígame. Doctor, Sí. cuando no se puede o está contraindicada la endoscopía alta sobre todo, he escuchado que también pueden hacerse otras pruebas para diagnosticar el Helicobacter, como es el test del aliento, o en gastro mayormente también están pidiendo IgA de Helicobacter pylori y también Helicobacter pylori en heces, ¿no? Aparte de la IgG y de la IgM. Sí, es cierto. Pero eso no es para el diagnóstico de úlcera. Eso es simplemente para determinar si hay Helicobacter, ¿no? En gastritis, pacientes con gastritis crónica, se les toma estas pruebas para determinar si es Helicobacter, se da el tratamiento, que son de 20 días de tratamiento, y se le vuelve a tomar estas pruebas para ver si ya ha desaparecido el Helicobacter. Definitivamente estamos avanzando, pero cuando hablamos de una gastritis crónica de larga data o probablemente una hemorragia digestiva, es necesario hacer la endoscopía. La endoscopía sí está indicada incluso en un paciente con sangrado activo. La idea es controlar el sangrado, ¿no? Lo que se hace es preparar al paciente en el momento, colocarle un medicamento para que pueda dormir, porque dormido es más fácil colocar o pasar el endoscopio. Una vez que el paciente está relajado, está más tranquilo, se le hace pasar el endoscopio y se puede inyectar en ese momento, no inyectar, sino pasar gran cantidad de agua helada. El agua helada de por sí va a ayudar a que si hay alguna hemorragia, disminuya la intensidad por el frío. Se coloca 1 litro primero, luego se retira todo ese líquido que se ha echado, ¿no? Se vuelve a colocar nuevamente el agua helada y se vuelve a aspirar todo y empezamos a buscar los lugares o los puntos de sangrado. Una vez que todo está limpio, se puede buscar con mayor facilidad y vemos dónde está el sangrado, dónde hay un coágulo, y buscar alrededor del coágulo a ver si hay sangrado. Limpiar solamente esa zona, echar un poquito de agua fría, agua helada nuevamente, y aspirar y ver si hay sangrado activo o no hay sangrado activo. Y de esa forma ir buscando cuál es el lugar o el punto del sangrado. Entonces, la endoscopía sí es urgente y los pacientes que tengan algún problema es mejor dormirlos, y si tienen algún problema cardiovascular, tener al lado a un cardiólogo por si acaso para realizar este examen, ¿no? Normalmente en emergencia, cuando viene un paciente con sangrado activo, hay que solucionar el problema porque se puede morir si sigue el sangrado activo gástrico. Hemos visto en este caso cómo baja bastante la cantidad de hemoglobina del paciente, ¿no? Puede llegar a niveles de hemoglobina bien bajos y es necesario a veces transfundir glóbulos rojos para que el paciente pueda estar más tranquilo. Pero sí, si queremos detectar el Helicobacter, actualmente basta con una pinchadita, sacar un poquito de sangre y buscar con inmunoglobulinas o buscar directamente con el PCR si hay o no hay el Helicobacter pylori. ¿Alguna contribución?
al caso. Doctor, buenas noches. La extracción o la toma de biopsia en una endoscopía, ¿esto también hace que de repente uno también pueda desarrollar una úlcera o se puede hacer cáncer también? No, el endoscopio tiene como una jeringuita chiquitita en la punta, lo que se llama un sacabocado, ¿no? Hace una lesión chiquitita y luego se espera a ver si no hay sangrado y se ha cicatrizado, ¿no? Y se busca en lugares donde está mayor inflamación. No se saca de cualquier lugar, sino de los lugares donde hay más inflamación, y se busca un sitio donde no hay ni venitas, y de ahí se saca un pequeño sacabocado, se llama la pinza, saca un pedacito y nada más, y eso se manda al laboratorio para ver si alrededor de él está el Helicobacter pylori. Y con eso es suficiente. Se puede determinar si hay o no hay, y se busca en 2 o 3 puntos a la vez, cercanos, se hace una triangulación y se saca de uno, de otro y de otro puntito, y se observa si no hay sangrado, no hay nada. Perfecto, uno se retira e informa lo que ha encontrado, ¿no? Muchas veces lo que se busca en una endoscopía es también ver los pliegues. Cuando hablamos nosotros de gastritis crónica, vamos a encontrar una disminución de los pliegues del estómago, un estómago más liso, generalmente en pacientes que tienen mayor edad, con gastritis crónica, erosiva o no erosiva, vamos a encontrar una disminución de estos pliegues gástricos, y eso nos hace pensar también en que probablemente por ahí puede haber una neoplasia. Entonces a veces es necesario sacar algunas muestras para ver si se está iniciando. Ustedes saben que todo cáncer, y esto va tanto para el estómago, piel, diferentes órganos, lo primero que vamos a encontrar es la famosa leucoplasia. Cuando encontramos leucoplasia significa una zona blanquecina alrededor de cualquier órgano, hay que hacer biopsia. Nunca se olviden eso. Leucoplasia es el primer signo de una probable degeneración a nivel de células. Hay que sacar biopsia donde encontremos leucoplasia, hay que hacerlo. No vamos a perder, yo les aseguro que algo encontramos ahí. ¿Alguna preguntita más? Pregunten nomás. Doctor, ¿y cómo va el desarrollo de vacunas para el Helicobacter? ¿O es todavía no es viable? ¿Del COVID? Para el Helicobacter. Para el Helicobacter. El Helicobacter, no hay vacunas. Hay estudios que se están haciendo tratando de encontrar una vacuna, pero no hay todavía ningún estudio científico que nos asegure que puede controlar eso, ¿no? En todo caso, habría la posibilidad de poner a los niños, pero igual, cualquier vacuna a nivel bacteriano, lo que se activa no son los linfocitos, sino los neutrófilos, y sabemos que a largo plazo estas células no producen anticuerpos a largo plazo, como una vacuna debería de producir en el caso de los linfocitos para virus. Por eso es que, por ejemplo, para el neumococo hay que vacunarse cada 6 meses, ¿no?
los pacientes ancianos, cada vez que va a venir el invierno hay que ponerle la vacuna contra el neumococo, porque no dura más de 6 a 8 o hasta 9 meses en algunos casos, y hay que volver a ponerles el neumococo. O en el caso de los médicos que trabajen con pacientes, por ejemplo, neumólogos que están con mayor exposición, podrían vacunarse también contra el neumococo, ¿no? Pero contra bacterias, por eso es que ninguna vacuna puede dar resultados a largo plazo. Bien, ¿alguna pregunta, algo que no esté totalmente claro? A ver, Luis Sosa. Bien, creo que este caso de hemorragia digestiva nos ha ayudado a ver un poquito de cómo se ve y cómo se hace una endoscopía. Al inicio les pasé ese video en el cual se ve cómo estos productos químicos que ya están en nuestro país nos van a ayudar como tercera línea para el control de las úlceras en el sangrado o en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Siempre la primera línea de acción es el uso de adrenalina, colocar la adrenalina alrededor de la úlcera, y esto produce un control adecuado de la hemorragia digestiva. Si no, podemos poner, como vimos en el video, colocar los diferentes tipos de clamps de metales que luego los podemos retirar cuando ha producido ya la eliminación de la hemorragia, y las sustancias químicas que se colocan encima de la úlcera, que van a controlar rápidamente el sangrado por productos químicos y van a permitir que se produzca el coágulo por dentro y se detenga el sangrado o la hemorragia digestiva. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora con respecto a hemorragias digestivas. No hay ningún otro método más moderno, y felizmente ya no se llega como antes, cuando no daba resultado simplemente la adrenalina. Se tenía que hacer una operación en la cual se abría el abdomen, se resecaba parte de la región de la úlcera y se suturaba para poder controlar el sangrado gástrico, ¿no? Entonces, estos últimos alcances que tenemos de los clamps y estas sustancias químicas que van a permitir, hemos visto que hay 3 tipos, 2 de ellos tenemos acá, que nos van a permitir el control en última instancia de las hemorragias digestivas. Hubiera sido importante de repente ver algunas endoscopías más. Los invito a buscar en YouTube como hemorragias digestivas altas y van a ver una gran cantidad de endoscopías con diferentes alternativas de
controlar las hemorragias digestivas. Generalmente cuando uno va a un hospital, lo que hacemos es también ver lo que están haciendo ahí, ver en la pantalla. Es lo mismo que ver en estos momentos en YouTube, ¿no? Que felizmente es una alternativa que nos da en estos momentos que no se puede ir a los hospitales. Cuánto quisiéramos que estén abiertos los hospitales para poder ir y ver en directo este tipo de patologías. Pero por lo menos yo creo que si buscamos videos, buscamos casos, podemos hablar sobre el tema, poder buscar mayor información, nos va a ayudar a todos, a mí a recordar y a ustedes a aprender un poquito más sobre cada uno de estos casos. Bien, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo con ustedes el próximo lunes, y mañana también hay la presentación de otro caso, ¿no? Que yo estaré con un grupo, no sé con quiénes estaré, creo que un grupo de la mitad de los que están acá, y poder ver un caso nuevo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Doctor, una consulta. Dígame. La hemorragia digestiva alta, en el caso del esófago, ¿también puede ser causado por otras patologías? Como por ejemplo, cuando hay un daño a nivel de la... ¿Cómo le llama esto? Cuando el hígado se está intoxicando, no puede desintoxicar. ¿Perdón? Sí, son las varices esofágicas, porque no hay buen retorno al hígado de las varices. Claro, de la vena portal. Exacto. Entonces, las varices sí, es una gran cantidad de casos de sangrado, ¿no? Y las varices no solamente llegan hasta, no solo en el esófago, sino llegan hasta la base de lengua. Se ha visto casos de sangrados de base de lengua. Cuando ustedes, y los invito a que en su casa vean a algún familiar, háganle abrir la boca, aplasten un poquito con un bajalengua la lengua, y atrás de las papilas gustativas vamos a ver una serie de venitas muy delgaditas que se pueden ver en la base de la lengua y también a los costados de la lengua. Cuando un paciente tiene un problema a nivel hepático, esas arterias, esas venitas delgadas que se ven ahí, crecen y muchas veces sangran bastante. Entonces, doctor. Se ingurgitan, exacto. Crecen o se hinchan o se ingurgitan, ¿no? Podemos ver cómo en pacientes cirróticos eso crece bastante, aumenta de volumen las venas. Y si hacemos una endoscopia esofágica, vamos a ver la mayoría de las venas muy ingurgitadas ahí, ¿no? Y cualquiera de ellas puede sangrar fácilmente. ¿Y el tratamiento es igual? ¿Se clampa o se estila la epinefrina? No, ¿Y la epinefrina tiene igual? No, es venoso, ahí no es arterial. Se clampan ahí. Ahí se clampan, más fácil. Ya, doctor, me agradecido. No, de nada. Bien, entonces damos por concluida la presentación del caso de hoy. Para la próxima vamos a ver otro diferente para tratar de abarcar, a ver un poquito más sobre otras especialidades. Bien, cuídense, todavía el virus está en nuestro medio y las vacunas, ya ustedes están viendo lo que está pasando. Suerte,
Nos vemos con un grupo mañana y con el resto el próximo lunes.